Muy buenos días. Eh, el día de hoy pues hablaremos de los factores de origen en el trabajo, ¿no? O factores que en el trabajo va a ocurrir pues riesgos químicos, físicos y psicológicos, ¿sí? Es decir, primeramente nosotros pues o también se le conoce como factores de riesgos ocupacionales o los riesgos que pueda ocurrir en un trabajo, ¿sí? Tenemos primero lo más importante, que es el peligro, ¿sí? El peligro dice fuente o situación potencial de daño en términos de lesiones o efectos negativos para la salud de las personas, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? ¿No? Son situaciones son situaciones que podrían pasar a una persona. Un ejemplo de esto sería, digamos, si yo trabajo en lo que es en rubro de la panificación, ¿no? De repente, pues la maquinaria que está ahí es ¿no? Eh, pueda tener alguna mala conexión, y esa mala conexión no sabemos, ¿no? Nosotros en el momento de enchufarlo, ¿no? Pueda ocurrir pues a que el motor reviente, ¿no? Por un cortocircuito. Entonces, eso es, ¿no es cierto? Dice fuente o situación potencial de daño en términos de lesiones o efectos negativos, ¿no? Porque de repente el dueño sabía que podía ocurrir un accidente, ¿no? Y es una situación de peligro, ¿no? O de riesgo, ¿no? Pero el trabajador no lo sabía, ¿no? De repente es un trabajador nuevo, ¿no? Entonces, a eso es, ¿no es cierto? Dice fuente o situación potencial de daño en términos de lesiones o efectos negativos para la salud, ¿no? De las personas o daños de propiedad. Luego tenemos lo que son los riesgos ocupacionales. Dice probabilidad de daño a la salud por la exposición a factores de riesgo, ¿no? Es decir, son pues son probabilidades, y las probabilidades son pues es muy eh, es muy probable que pueda ocurrir pues un daño, ¿no? Un daño cuando una persona eh, se va a exponer a a un determinado pues peligro, ¿cierto? Así como yo les dije, no, esa persona, ¿no? Eh, ¿Qué probabilidad hay de que esta persona pues no, al momento de enchufar, pueda o no ocurrir ese accidente, ¿no? Entonces, ese es una probabilidad, pues, ¿no? No se sabe, ¿no? En cualquier momento puede pasar un accidente, ¿no? No sabemos. De repente yo estoy caminando por el piso de la planta o de la empresa, ¿no? De un momento a otro camino, ¿no? ¿Qué probabilidades de qué tal el piso está mojado, ¿no? Doy un mal paso y me caigo de cabeza. Ahí está. Ese es un riesgo, ¿no? De repente porque el piso es muy resbaladizo y me pueda provocar algún tipo de accidente. Luego tenemos pues también, seguimos con los riesgos ocupacionales, dice, la parte conceptual, dice, se define como un conjunto de factores físicos, químicos y biológicos, psíquicos, sociales, disergonómicos, que aislados o o en interrelación actúan sobre el individuo provocando daños a la salud en forma de accidentes, enfermedades asociados con la ocupación. ¿Eso qué quiere decir, no? Si yo voy a trabajar en una empresa, digamos en el rubro de alimentos, ¿no? Me puede pasar muchos accidentes, ya sea pues de parte físico, me podía caer, o de repente pues agarrando contaminantes químicos, no me voy a de repente malograr, digamos, mis pulmones, ¿no? Si es si manejo de la parte biológica, ¿no? Contaminación de microorganismos podría generarme alguna toxicidad, ¿no? Psicosociales o disergonómicos, ¿no? Puede ser provocados, digamos, por un estrés, ¿no? Entonces, es todo lo que me pueda pasar a mí, todo lo que me pueda pasar a mí en el trabajo, ¿no? Es decir, en el trabajo en lo que yo estoy. Puede ser un conjunto de situaciones que me pueda ocurrir para que me pase pues
un accidente de los que ya les he mencionado, ¿no? Luego acá tenemos los riesgos ocupacionales, ¿no? Puede ser, eh, tenemos pues los riesgos de disergonómicos, tenemos una postura inadecuada, ¿no? También tenemos el contacto con personas, exposición biológico, dice, ¿no? Es decir, si una persona está con TBC, ¿no? Entonces está pues es un trabajador y va a hablar con el otro trabajador, es muy probable que lo pueda contagiar, ¿no? También la iluminación inadecuada, exposición de riesgos físicos, ¿no? Y exposición de riesgos biológicos, ¿no? Es decir, cuando en este caso ustedes pueden ver en la imagen, ¿no? Hay papeles, ¿no? Y esos papeles, si están humedecidos, pueden provocar algún tipo de contaminación, ¿no? ¿Ve? Microbiológica. Es decir, esa contaminación de esos papeles que están pues humedecidos, ¿no? Va a tener pues moho y puede provocar algún tipo de alergia o algún tipo de enfermedad, ¿no? Luego también tenemos pues los factores, tenemos los riesgos químicos, biológicos, riesgos disergonómicos, riesgos psicosocial y físicos, ¿no? Acá tenemos varios ejemplos. Tenemos en lo que es la limpieza con químicos, eso también puede afectar pues la salud. Si sigo trabajando de esa manera, las manos, me puede de repente artritis o algún tipo de enfermedad, ¿no? De los hongos en archivos, eso también ya les he dicho, ¿no? Que de repente si yo estoy pues en una empresa, ¿no? Donde yo manejo todo lo que son los archivos, y también esos archivos humedecidos puede provocar algún tipo de enfermedad, ¿no? Dolor de cuello y postura inadecuada, ¿no? Es decir, si yo tengo una mala postura, ¿no? Entonces eso está dentro de lo que son riesgos disergonómicos, ¿no? Entonces eso es así, te va a provocar estrés, no vas a saber vas a poder pues desarrollarte como debe ser, ¿no? Tenemos también el desorden y peligro eléctrico, tenemos ventilación inadecuada, iluminación pues en oficinas, si está mal la iluminación o es exceso, entonces puede provocar de repente ceguera con el tiempo, transmisión de riesgos biológicos, de repente una persona que está con TBC, ¿no? Y puede contagiar a la persona que está frente a ella. Acá podemos clasificar los factores de riesgos. Tenemos riesgos físicos, ruido, ventilación inadecuada, iluminación, radiación eléctrica, calor y frío, ¿no? Entonces los riesgos físicos están dentro de ese rubro. Los riesgos químicos están pues como la utilización de desinfectantes y antisépticos, ¿no? Es decir, tenemos los riesgos biológicos, puede ser una tuberculosis pulmonar, gripe y tifoidea, ¿no? Riesgos disergonómicos, posiciones corporales, levantamientos inadecuados de carga, posiciones corporales, puesto de trabajo inadecuado, ritmo de trabajo, ¿no? Eso es lo que va a provocar, ¿sí? Y el riesgo psicosocial, la sobrecarga de trabajo, restricción del tiempo, bajos niveles de pago, de salario, el trabajador no se siente pues se siente insatisfecho, comunicaciones deficientes, responsabilidad elevada y urgencias, no poder tomar decisiones, turnos, ¿no? Y la cual va a provocar pues también el estrés, ¿no? Todo eso está dentro de riesgos psicosociales. Entonces ya sabemos, ¿no? lo que es, ¿no? En el trabajo de oficina, que es un ejemplo, ¿no? El puesto de trabajo, una secretaria, ¿no? ¿Qué riesgos va a sufrir una secretaria? Un riesgo, digamos, ergonómico, ¿no? La postura, le puede dar tendinitis, ¿no? Es decir, cuando tiene una enfermedad pues de los ligamentos, ¿no? Por las posturas malas, ¿no? Por la posición en la que está, riesgo psicosocial, va a estar estresada, y riesgo físico, ¿no? Es decir, de repente es probable que también le pueda agarrar la corriente, ¿no? La luz, ¿no? La pantalla de la computadora con el tiempo puede malograr su vista, ¿no? Tenemos acá también el equipo, pues un doctor, una enfermera que está pues en su trabajo, ¿no? Puede ocurrir pues el riesgo biológico, ¿no? Se puede contraer pues algún tipo de enfermedad ocasionada por las bacterias y virus, riesgos químicos, ¿no? El uso de desinfectantes, riesgos ergonómicos, la mala postura, la mala posición, riesgo psicosocial, la estrés. En lo que respecta a un trabajador pues en lo que es la industria alimentaria, entonces
puede tener pues entre los riesgos químicos, ¿no? El uso de desinfectantes, ¿sí? Riesgos ergonómicos, las posturas, las malas posiciones, ¿no? Porque ya que es un trabajo que está pues más en constante movimiento, ¿no? Sin descanso, y riesgo psicosocial, pues la estrés, ¿no? Entonces todo eso puede llevar a la lesión. Tenemos también agentes o factores biológicos, ¿sí? Los agentes y factores biológicos dice que están constituidos por un conjunto de microorganismos, toxinas, secreciones biológicas, tejidos, órganos corporales, humanos, animales y vegetales, dice, ¿no? Incluye la genética a modificarlos, ¿sí? Los factores biológicos, por lo general, pues, están constituidos por los seres vivos, pero microscópicos, ¿no? Entonces, y todo lo que se ha mencionado, ¿no? Las toxinas, secreciones, ¿no? Órganos corporales humanos, animales y vegetales, ¿no? Entonces, todo lo que tiene vida, ¿sí? Está relacionado a lo que son factores biológicos. Agentes biológicos, ¿sí? Biológicos, aquellos que tienen vida, pero microscópicamente, y nos pueden dar pues algún tipo de enfermedades, ¿no? Tenemos en parásitos la Strongyloides stercoralis, ¿sí? Tenemos los virus, ¿sí? Tenemos la hepatitis viral, virus del SIDA, en hongos Cryptococcus, en bacterias la tuberculosis o el cólera, ¿no? En riesgos biológicos es la probabilidad de infectarse con un agente biológico, dentro de los cuales se incluye bacterias, virus, parásitos, hongos y otros microorganismos, ¿sí? Entonces los riesgos biológicos es la probabilidad de infectarse con un agente biológico, dentro de los cuales se incluye bacterias, virus, parásitos y hongos. Es la probabilidad de infectarse con un agente biológico, dentro de las cuales se incluye las bacterias, virus, parásitos y hongos. Y también al ser expuesto pues frente a estos virus, parásitos, ¿no? Puede perjudicar la salud humana, ¿no? Un riesgo de alergia leve, condiciones graves de salud e incluso la muerte, ¿no? En este caso del coronavirus es un virus, ¿no? Que puede causar la muerte, ¿no? Ese es un riesgo biológico. Luego tenemos trabajos donde pueden haber exposición a riesgos biológicos, ¿no? Es decir, transmisión de persona a persona, personal en centros sanitarios, personal de seguridad, protección civil, enseñantes, geriátricos, centros de acogida, penitenciarios, cárceles, servicios personales. Es decir, es la transmisión más probable de riesgos cuando están entre contacto en persona, es decir, puede ocurrir este tipo de riesgo biológico. También tenemos transmisión de animal a persona, ¿no? Se conoce también como zoonosis, es decir, cuando un animal va a transmitir enfermedad pues al ser humano. En este caso pues el coronavirus, ¿no? Dice que se ha transmitido, ¿no? del murciélago hacia el ser humano, ¿no? Entonces acá tenemos transmisión del animal a personas, ¿no? Veterinarios, ganaderos, industrias lácteas, mataderos, ¿no? Entonces esos son los riesgos, ¿no? Un veterinario de repente puede ser contagiado, digamos, por una alpaca que tiene pues triquina, o un chancho que tiene triquina, ¿no? Entonces ahí puede ser, ¿no? Puede contaminarse, ¿no? Entonces, un ejemplo nomás. Luego también dice la transmisión a través de objetos o materiales contaminados, personal de limpieza, personal de salud, saneamiento público, agricultores, cocineros, mineros, personal de laboratorio, ¿no? Entonces la transmisión en este caso sería de objeto o materiales contaminados, ¿no? ¿Qué personas se van a contaminar? Bueno, todos los que se han mencionado, ¿no? Lo que es, digamos, una persona que trabaja en un laboratorio agarrando, digamos,
muestras de SIDA, ¿no? Y qué tal si se corta, ¿no? Entonces es muy probable que esta persona esta persona va a contraer esa enfermedad, ¿no? Algo así. Vías de entrada o transmisión, es decir, por qué medios entra los virus, los microorganismos, ¿no? Uno, vía respiratoria en el caso del coronavirus, ¿no? Vía digestiva, oral o fecal, ¿no? Aquellas personas de repente que puedan consumir un alimento contaminado va a entrar pues por la boca, ¿no? Y así se van a contaminar. En lo que es la piel y mucosas, ¿sí? Podría ser también el coronavirus, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos en la mano y nos ponemos en la cara, no va a entrar de repente, nos limpiamos, ¿no? Va a entrar, digamos, por los ojos, dice que entra, ¿no? Por los ojos y también por las ¿no? Vías sanguíneas, ¿no? También hay enfermedades, ¿no? Que va a entrar pues por la sangre, ¿no? Y se va a distribuir. Entonces, esas son las vías de entrada o transmisión. Luego tenemos la admisión y registro, dice, ¿no? Nosotros podemos ver, ¿no? La admisión y registros, los peligros, dice, disergonómicos, infecciones de TBC, fotocopiado, agresión verbal y física, ¿no? Es decir, en admisión y registros puede ocurrir estos peligros. Ya sabemos que la disergonómicos son pues la estrés, ¿no? La posición de una persona, todo eso, ¿no? Entonces tenemos las infecciones de TBC, ¿no? En un lugar donde se hace trámites, ¿no? Se puede contraer ese tipo de enfermedades, ¿no? Es decir, el estrés de tanto esperar, ¿no? Las infecciones, de repente una persona está con tuberculosis, me va a contagiar, ¿no? En el fotocopiado también ahí puedo contraer algún tipo de enfermedad, agresión verbal y física, ¿no? Es decir, también provocadas por el estrés, ¿no? Puede ocurrir eso, ¿no? En lo que es la limpieza, peligros, ambientes de trabajos contaminados, usos de desinfectantes, equipos contaminados, punzocortantes, ropa contaminada, químicos peligrosos y pisos resbalosos, dice, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Las personas, digamos, que trabajan en lo que es limpieza también pueden contraer este tipo ¿no? de peligros para su salud, ¿no? Y en lo que es industria también, pues no hay sector que se hace la limpieza, ¿no? Y también pues se puede contraer ese tipo de peligros. La vigilancia de la salud de los trabajadores, ¿sí? La vigilancia de salud de los trabajadores expuestos a riesgos ocupacionales, es decir, un examen médico, ¿sí? Tenemos que hacer pues una vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos a riesgos ocupacionales, examen médico ocupacional, ¿sí? De riesgo ocupacional. Entonces tenemos que hacer pues este tipo de es decir, que a un trabajador siempre pues tiene que hacerse pues un chequeo para ver en qué condiciones se encuentra, ¿eh? Yo me recuerdo hace muchos años había pues en una empresa X, ¿no? Había un trabajador que estaba pues con el estómago suelto, ¿no? Y se acercó pues donde el dueño, ¿no? En vez que el dueño, digamos, le dé un monto o un dinero, ¿no? O esté asegurado pues en el seguro, ¿no? Para que vaya a hacerse revisar, lo único que hizo el dueño es darle pues un montón de pastillas. Acá tienes, le decía, pues acá tienes pastilla para la cabeza, para el estómago, ¿qué es lo que estás mal? Sácate ahí, ¿no? Entonces eso no está bien, ¿no? Entonces se supone que la empresa tiene que pues preocuparse por el trabajador, ¿no? A los riesgos que pueda ocurrir y asumir pues todos los gastos, ¿no? Examen médico ocupacional. Se consiste en la evaluación química y los exámenes auxiliares en relación con los riesgos ocupacionales al que un trabajador es expuesto. Eso se refiere que periódicamente, ¿no? La empresa tiene que hacer pues revisar a los trabajadores para ver pues
exposición, pues, no que ellos van a tener, pues, ante un accidente o a los riesgos de que pueda ocurrir, pues, un accidente, ¿no? Entonces, una preocupacional o de ingreso, dice, ¿no? Periódico, retiro o cambio de puesto o trabajo o ausencia prolongada, ¿no? Por lo general, digamos, una empresa, ¿no? puede hacer pues un examen de chequeo, pues, médico, ¿no? Puede ser periodo, de repente antes que se retire, o cuando también tiene un trabajo, pues, ¿no? Que es un poco, podríamos decir, un trabajo que está, pues, ausente, ¿no? Gracias, jóvenes, eso sería todo, y gracias por su atención prestada.